Hoy vamos a coser un bañador de niño como este utilizando un patrón y tela de Katia Fabrics. Lo primero que debes hacer es cortar todas las piezas siguiendo siempre las indicaciones del patrón y, como ves, señalizando todas las marcas. Aquí tenemos las piezas del delantero y estas otras son las del trasero. En estas últimas también vamos a señalar dónde irá cosido el bolsillo, así como las marcas para el bajo y la cintura. Empezaremos cosiendo el bolsillo trasero. Las marcas del patrón te indican por dónde deberás doblar la parte superior, pero antes vamos a remallar los 4 lados. Si no tienes remalladora no pasa nada, puedes usar una puntada de zigzag en tu máquina doméstica. Lo importante es que los bordes queden bien pulidos. Ahora dobla los 3 lados 1 centímetro hacia el revés de la tela. Para sujetarlos y trabajar más cómodamente, en mi caso apliqué un poco de este adhesivo temporal en barra, que me parece una ayuda ideal para este tipo de proyectos, pero si no lo tienes, puedes sujetar la tela con alfileres, con pinzas o simplemente planchar a temperatura baja. Ve doblando la tela, asegurándote de respetar el margen de 3 centímetros en la parte superior. Una vez que el bolsillo te quede listo, pasa una costura con puntada recta solamente por el borde superior. Y después colócalo sobre una de las piezas traseras, guiándote por las marcas del patrón, y cóselo muy cerca del borde para que quede fijo en su posición. Si quieres poner 2 bolsillos también puedes, aunque en mi caso solamente puse 1. Una vez que tengas el bolsillo colocado, une las 2 piezas del delantero encarando los derechos de la tela. Vas a coser esta costura central con una puntada recta a 1 centímetro del borde. Haz exactamente lo mismo con las piezas traseras. Encara los derechos de la tela y cose por la costura central del tiro. Ahora nos vamos a centrar en el delantero. En el patrón verás unas marquitas que indican el sitio exacto donde debemos colocar los ojales para pasar el cordón. En un bañador que hice previamente de prueba utilicé ojetes metálicos, pero para el de hoy quiero probar haciendo unos ojales tradicionales con el prensatelas de mi máquina casera. Tú puedes optar por la opción que más te guste. Primero dobla por la marca de la cinturilla hacia el revés de la tela para asegurarte de que los ojales queden justo dentro del canal por donde pasará el cordón. Mídelos bien para comprobar que estén a la misma distancia de la costura central. Ves, en mi caso uno me había quedado un poquito más lejos y tuve que rectificar. Y también lo que hice fue reforzar la zona con un poquito de entretela de pegar. Esto ayuda a que la máquina deslice mejor y protege también la abertura. Te recomiendo hacer siempre una prueba de los ojales en un retal de tela antes de coser directamente en el bañador definitivo. Para abrirlos yo coloco un alfiler en la parte superior para que haga de tope y con el descosedor abro una pequeña ranurita y así no tengo miedo a pasarme y cortar de más la tela. Antes de unir el trasero con el delantero voy a pasar una puntada en zigzag o a usar la remalladora para pulir las partes superiores y los bajos. Ahora sí, enfrenta el delantero y el trasero encarando los derechos y cose por ambos costados. Para terminar la estructura, acomoda bien haciendo coincidir las costuras centrales y vas a coser la entrepierna. Ya esto va tomando forma. Ahora vamos a terminar el canal para la goma y el cordón. Dobla la parte superior hacia el interior de la prenda siguiendo las marcas del patrón. Puedes ayudarte con alfileres, hilvanar o planchar, lo que te sea más fácil. Asegúrate de que el ancho sea suficiente para que la goma quepa holgada. Si no, la cintura va a empezar a girarse y eso es muy incómodo. Pasa una costura recta justo por el borde.
Para introducir la goma elástica, haz una pequeña abertura con el descosedor en el interior de la cinturilla. Pásala con la ayuda de un imperdible o un pasacintas y cuando tengas los dos extremos fuera, puedes probársela en este momento al niño para ajustar la medida exacta. Cierra los extremos de la goma con una puntada en zigzag. Acomódala bien estirando la tela y cierra la abertura de la cinturilla a máquina o con unas puntadas a mano. A continuación, introduce el cordón por los ojales del delantero utilizando de nuevo el pasacintas. Haz un lazo y remata los extremos con un pequeño nudito. Lo último que nos queda es el bajo. Simplemente lo doblamos por donde indican las marcas del patrón y pasamos una puntada recta cerca del borde. Y listo, así de fácil queda terminado nuestro bañador de niño. Es un proyecto rápido, práctico e ideal para coser este verano. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Si ha sido así, déjame un comentario, un like y suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.